Jóvenes de quinto semestre, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de historia de nuestro tiempo. El tema que estamos tratando en esta unidad se refiere a la edad contemporánea. Y como habíamos visto, esta edad se le va a conocer como la edad de las grandes revoluciones. La clase pasada vimos la revolución inglesa y comenzamos a hablar acerca de la independencia de los Estados Unidos de América de la corona inglesa. Hoy nos vamos a referir y a terminar este tema en cuanto a la lucha de la independencia de las 13 colonias americanas. Como habíamos platicado, se habían generalizado varios conflictos entre los colonos norteamericanos y el ejército inglés. Se había ido generalizando una idea de independencia, de desligarse de Inglaterra, y esto había causado obviamente inclusive ya enfrentamientos armados. Desde el año 1773 empiezan a producirse choques cada vez más violentos y al año siguiente, en 1774, se van a reunir en Filadelfia el primer Congreso Continental. Este primer Congreso todavía reconocía la autoridad del rey inglés, pero le exigían al mismo rey que respetara los derechos de los colonos. Obviamente esto no se va a dar. Entre estos participantes del primer Congreso se van a encontrar personajes como John Adams, Jefferson, Washington y Patrick Henry. No se dieron entonces estos derechos o reconocimientos, por lo que va a haber un folleto de un señor Thomas Paine, el cual se va a conocer como el sentido común, que va a ser inspirado en la ilustración y va a influir muy fuertemente en la opinión americana a favor de la independencia. Finalmente, y viendo que no había una conciliación factible entre la corona inglesa y los colonos de América, va a haber un segundo Congreso Continental que también se van a reunir en Filadelfia. Esto va a suceder el 4 de julio de 1776, donde se va a firmar un documento redactando o proclamando la independencia de las colonias. Este Congreso va a nombrar como comandante de los ejércitos insurgentes a George Washington. Este era un rico hacendado de Virginia, es decir, de los estados centrales. Ni era del norte ni tampoco del sur. Washington va a lograr su primer victoria en un lugar llamado Saratoga. Esto fue en el año 1777. Este triunfo va a ser aprovechado por Benjamin Franklin, el cual lo habían comisionado este Congreso Continental para que viajara a Inglaterra a exponer directamente al Parlamento inglés cuáles eran las necesidades de las colonias americanas. No va a tener mucho éxito Benjamin Franklin y entonces van a continuar las hostilidades entre estos dos bandos. Francia obviamente no podía mantenerse alejado. Recuerden que Francia e Inglaterra tenían una guerra llamada de los 100 años y entonces van a comisionar a un voluntario, por decirlo así, almirante conocido como Lafayette, doble T, Lafayette si quieren decirle, y él va a intervenir y va a bloquear los puertos donde estaban las colonias americanas y con ello va a evitar que lleguen más tropas y más armamento a las colonias, obviamente del lado inglés hacia América. Finalmente, en el mes de agosto de 1781, Washington va a lograr la derrota definitivamente de los ingleses en un lugar llamado Yorktown y en 1783 se va a firmar la paz en Versalles, casualmente en Francia, en la que Inglaterra va a reconocer la independencia de sus antiguas colonias.
¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que antes los reyes eran denominados o se creían que eran denominados directamente por Dios. Nadie podía ir en contra de su voluntad o de sus decisiones. Aquí las colonias deciden no solamente desobedecer a Dios, al rey, sino también alejarse de él. Y van a crear entonces unos estados nuevos, los cuales se van a llamar Estados Unidos de Norteamérica. En el año 1788 se proclama la Constitución Federal y esta va a reforzar la autoridad del Estado, incluyendo un gobierno federal encargado de las relaciones internacionales y de la defensa nacional, así como de la emisión de monedas y del comercio que afecte a más de un Estado, y de otros problemas de tipo general. Todo lo que no estaba reservado para el gobierno federal, se señala en esta Constitución, es competencia del régimen estatal correspondiente. El poder ejecutivo va a residir en el presidente designado por elecciones indirectas y en cuanto al poder judicial va a ser representado por la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica. El primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica fue electo el señor George Washington, que va a gobernar de 1788 a 1797. Con eso terminamos la clase de hoy. No olviden sus evidencias. La próxima clase hablaremos acerca de la Revolución Francesa. Gracias por su atención. Cuídense.